Buenos días, queridos estudiantes del sexto grado. El día de hoy vamos a desarrollar el área de matemática. El título de nuestra actividad es Ampliamos y reducimos el tamaño de una figura. Nuestras metas para el día de hoy son explicar el proceso seguido para establecer las coordenadas de los vértices de una figura ampliada o reducida en el plano cartesiano. Explicar el proceso seguido para establecer la relación entre las coordenadas de los vértices de la figura original y los vértices de la figura ampliada o reducida en el plano cartesiano. Realizar afirmaciones acerca de la relación que existe entre las coordenadas de los vértices de la figura original y las coordenadas de los vértices de la figura ampliada o reducida en el plano cartesiano. Empecemos. Primero debemos tener en claro qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano es aquel que está determinado por dos rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente. Aquí vemos en este ejemplo y nosotros observamos que este plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Cada parte, ¿no es cierto? Como ya les dije, recibe el nombre de cuadrante. Los números naturales se presentan en el primer cuadrante. Aquí nosotros vamos a trabajar en este cuadrante. Y si nosotros vemos, como nos indica el cuadro, existe un eje de las abscisas que está determinado o se denomina X y el eje de las ordenadas que se nombra con la letra Y. Esto debemos tener en claro al momento de ver nuestros ejercicios o nuestro problema. También vamos a recordar cómo es la representación de un par ordenado. Para representar un par ordenado, X y Y, cada uno de ellos es un número que va a estar en el cuadrante, en el primer cuadrante donde vamos a trabajar. En el plano cartesiano, la primera componente, es decir, el X, corresponde al eje de las X. Quiere decir que lo vamos a encontrar aquí, en el eje de las abscisas. Y la segunda componente, que es el Y, en el eje de las Y. Quiere decir que lo vamos a encontrar acá. El segundo número lo vamos a buscar o ubicar acá. Seguimos. Tenemos un ejemplo acá. Dice, observa el ejemplo y representa los siguientes pares ordenados. Vemos el punto A, por ejemplo. Tenemos que es 2. ¿2 de dónde va a salir? Del eje de las abscisas. 2. Y el 5, ¿dónde lo vamos a ubicar? Muy bien, en el eje de las ordenadas. Es por eso que A es 2,5. Ahora veamos otro más. El D, el punto D, mira, ya salió, es 9, como indica acá, 9,3. ¿Y el 3 dónde va a estar? En el eje de las ordenadas. Así, mira. Bien, entonces por eso es que el punto D es en el plano cartesiano, lo ubicamos como 9,3. Ahora vamos a ver ampliación y reducción de polígonos en el plano cartesiano. Para ampliar un polígono, los elementos de cada par ordenado se multiplican. Aquí tenemos un ejemplo. En este plano cartesiano tenemos el primer rectángulo, que es el rectángulo RSTU. Si seguimos observando, vamos a ver que hay otro rectángulo y este rectángulo ha sido ampliado. Es el rectángulo R1S1T1U1. El original es el pequeño. Vamos a ver a los pares ordenados.
tenemos que el punto R, este punto R es 2, 1. Lo tenemos acá, 2,1. Y el punto R1, que es la figura ampliada, corresponde a 4 y 2. Lo tenemos acá en los pares ordenados, 4 y 2. Observemos entonces, R es 2 y 1 y R1 es 4 y 2. ¿Qué ha sucedido? Muy bien, lo que ha sucedido es que se ha multiplicado, como dice nuestra teoría, se ha multiplicado cada uno. ¿Por cuánto se había multiplicado? Por 2. Muy bien, a cada uno se ha multiplicado por 2 y al final se ha ampliado la figura. Pero miren este caso. La figura original es esta de acá, es este cuadrado, FE, F, G, H. Este cuadrado es la figura original, pero vemos que en este caso se ha reducido este cuadrado, se ha reducido a esta nueva figura, E1, F1, G1, H1. Muy bien, entonces nosotros vemos y observamos los pares ordenados. El punto E de la figura original corresponde a 6 y 2, como está acá en este par ordenado 6 y 2. Y la figura reducida, o sea el E1, ¿dónde está? Es 3 y 1. Observemos entonces, E es 6,2, E1, la figura reducida, es 3,1. ¿Qué sucedió aquí? 6,2 o 6,2 y 3,1. ¿Qué pasó? Muy bien, ha sido dividida entre 2 o dividida por 2. Entonces, cuando uno va a reducir un polígono, lo que se hace es se divide. A continuación, leeremos el siguiente problema. Mercedes es hija de un arquitecto reconocido. Ella cogió un papel del escritorio de su papá y elaboró un barco para jugar. Días después, durante el desayuno, su papá comentó que le faltaba un documento importante en el que había construido una chacana y la había ampliado para incorporarla en el diseño del piso de una casa. Mercedes le dijo que ella tenía el documento dentro de sus cosas y que lo buscará para devolverle a la hora del almuerzo. Mercedes fue a buscar la hoja que estaba en forma de barco. Al desdoblarla para devolverla, se dio con la sorpresa que algunos números se habían borrado y algunas partes se habían roto y ya no estaban. La parte que quedó se muestra en la imagen. Ahora la pregunta del problema es, ¿qué recomendarías a Mercedes? Si Mercedes decide construir dichos trazos en una hoja, ¿qué pasos le recomendarías? Bien, ya hemos leído y tú debes de leer las veces que consideres necesario para que puedas comprender el problema. Una vez que has leído y comprendido el problema, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué información quedó en el documento original que estaba en el escritorio? ¿Cuál parte de lo que quedó del documento servirá para realizar la construcción? ¿Por qué? Primero vamos a observar la parte que quedó del documento original para extraer los datos e identificar la información que falta para realizar la reconstrucción de la figura. Para esto vamos a observar este cuadro. Este primer tablero o primer cuadro corresponde a los vértices de la chacana original, es decir, la chacana pequeña del problema. Y este segundo cuadro, segundo tablero, corresponde a los vértices, a los puntos de la chacana ampliada. Como vemos, en este caso falta, porque nuestro problema decía que se había borrado una parte de la chacana, ¿no es cierto?, de la ampliada.
Bien, entonces vamos a trabajar con el vértice A y el vértice A1. Vamos a comparar qué cosa pasó ahí y vamos a encontrar la relación que existe entre las coordenadas del vértice de la chacana original y las coordenadas del vértice de la chacana ampliada. Entonces observamos las coordenadas del vértice A de la chacana original y lo vamos a comparar con el vértice A1. Como vemos, aquí dice, como puedes ver la primera coordenada de la chacana ampliada, que es esta, es el doble de la primera o de la coordenada original, de la chacana original. Quiere decir que 4 es el doble de 2. De igual manera, hace la comparación la niña de amarillo y dice, de la misma manera, la segunda coordenada de la chacana ampliada, es decir, el punto 12, es el doble de la segunda coordenada de la chacana original. Ahora vamos a verificar la relación que hay entre las coordenadas del vértice B, de la chacana original y de la chacana ampliada. Como vemos, la coordenada B de la chacana ampliada, que es 4, vendría a ser el doble de la coordenada de la chacana original, que es 2. Entonces, tenemos que 4 es el doble de 2. Muy bien. Seguimos observando. En la segunda coordenada de la chacana ampliada, que es 16, observamos que es el doble de la segunda coordenada de la chacana original, que es 8. Entonces tenemos que 16 es el doble de 8. Seguidamente tenemos para observar el vértice C y el vértice C1 que corresponde a la chacana ampliada. Muy bien, esto lo vas a desarrollar tú para que puedas completar todo el tablero. Bien, ahora que ya has completado la tabla de coordenadas de los vértices de la chacana ampliada del paso primero, recuerda que son el doble de las coordenadas de los vértices de la chacana original. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a reconstruir el documento para devolverlo al papá de Mercedes. Bien, lo primero que haremos es construir dos planos cartesianos en una hoja cuadriculada. Ahí tenemos el ejemplo, dos planos cartesianos. Luego, ubica los vértices de la chacana original en el plano cartesiano y une con segmentos dichos vértices. Aquí tenemos un ejemplo. Es decir, vas a dibujar la chacana original en uno de los planos que has dibujado. Luego, ubica los vértices de la chacana ampliada, que ya los tienes porque ya llenaste el tablero, en el plano cartesiano y une con segmentos dichos vértices, considerando los datos de la tabla. Aquí tenemos el ejemplo de lo que vas a hacer en tu hoja o cuaderno, la chacana original, y luego vas a dibujar, respetando las coordenadas que ya hallaste, la chacana ampliada. Muy bien, para graficar una figura en el plano cartesiano debemos ubicar los vértices y luego unirlos, trazando segmentos secuencialmente. Luego, cuando ampliamos una figura en el plano cartesiano, las coordenadas de los vértices de la figura original aumentan.
En nuestro caso, los valores de las coordenadas de los vértices de la chacana original se han duplicado, ¿no es cierto? Porque todo fue por 2 fue el doble. Muy bien, ahora que lograste resolver el problema, te invitamos a reflexionar y a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo graficamos figuras en el plano cartesiano? ¿Qué hiciste para encontrar las coordenadas de la figura ampliada? ¿Qué relación hay entre las coordenadas de la chacana original y las coordenadas de la chacana ampliada? ¿Qué sucede con las coordenadas de la figura original cuando ésta se amplía? ¿Qué le recomendarías a Mercedes para reconstruir la figura de la chacana? ¿Qué sabías de la chacana antes? ¿Habías visto u observado objetos o construcciones con la figura de la chacana? ¿Dónde? Seguimos aprendiendo. Ahora te planteamos el reto de reducir el tamaño de la chacana original. Para ello, haz lo siguiente. Traza el plano cartesiano y representa la figura original de la chacana. Luego, vas a completar las siguientes tablas. Y luego dibuja en un nuevo plano cartesiano la chacana reducida. Luego también vamos a desarrollar las actividades de la página 103 y 104 del cuaderno de trabajo de matemática número 6. Ahora, en familia, coméntales que la chacana es un símbolo de la cosmovisión andina y representa la constelación de la Cruz del Sur. Muéstrales las ampliaciones y reducciones que realizaste. Explícales qué pasa con las coordenadas de una figura original cuando ésta se amplía o reduce. Seguidamente vamos a reflexionar sobre la actividad del día de hoy. Para reflexionar sobre tus logros contemplados en el día de hoy, vas a completar en tu cuaderno la siguiente tabla y vas a dibujar el foquito que corresponde. Es decir, vas a dibujar el foquito verde si es que lograste. Si es que obtuviste un avance, pero aún puedes mejorar, vas a dibujar el foco amarillo y si aún te falta, vas a dibujar el foquito rojo. Recuerda enviar tus evidencias. Nos vemos.